Pues opina que lo va a hacer, tía. Yo me quería que me iba a dejar la muñeca. Por eso me ha dicho Fede que me ha comprado la muñeca en esta cultura. Tío, Tío, como el puto banco, es que son el día que ¡Uy! Pues nada, que nos habéis pillado aquí hablando porque en la clase de literatura nos han mandado a hacer un vídeo explicando el naturalismo. Y digo yo, ¿cómo explicamos el naturalismo? Pero sé lo que estoy diciendo yo. ¿Por qué no enfocamos el naturalismo con el valor que el actor le tiene que dar a los objetos que ella escena para interpretar el personaje? Pero tía, ¿para qué va a mezclar el naturalismo con el materialismo? Hombre, tiene sentido. Lo único que pasa es que para explicar eso tendríamos que explicar qué es el naturalismo, quién lo creó, le dio forma al naturalismo, Claro. y la puesta en escena del naturalismo, ¿no? Para poder explicar cómo se lleva a esos objetos, ¿no? ¿Parece? Ideón. Ideón. Ea, pues ¿sabes qué os digo? ¡Dentro vídeo! Y hoy, en el sillón convexo, el naturalismo en el teatro. ¡Hola, cielos! Comenzamos. Comenzamos poniendo en contexto qué es el naturalismo. El naturalismo surge a finales del siglo XIX, en el año 1880. Y os preguntaréis, ¿qué es exactamente? Pues el naturalismo, así, definición rápida para enterarnos, es la representación fotográfica de la realidad, o sea, objetiva, la representación más objetiva. Bueno, y ahora vamos a hablar de tipos de naturalismo en ciertas ramas. Por ejemplo, en la pintura tenemos a Courbet, a Millet y a Van Gogh. Y una obra naturalista serían las botas de Van Gogh, porque muestra cómo unas simples botas representa tan bien y tan objetivamente la clase obrera. En la literatura se emplea un lenguaje coloquial y hace un ejercicio crítico de la sociedad. Y podemos encontrar dos tipos: la propiamente naturalista, que trata de, hace un ejercicio crítico de la sociedad, de la moral y de la forma de actuar del individuo, y si esa obra, o otra obra, trata de un tema más económico o de la forma que tiene el personaje o los personajes de administrar su dinero, estaríamos hablando de una obra realista. Bien, y bueno, pues para finalizar, vamos a hablar de el, digamos, padre y mayor representante del naturalismo en el teatro, que fue Émile Zola, que fue el primer autor que le dio forma a este naturalismo en el teatro y que también comenzó a crear obras teatrales naturalistas. Destaca sobre todo por la obra de El naturalismo en el teatro, realizada en el año 1881. Y bueno, con esa obra pues le dio forma al estilo naturalista. Y pues nada, vamos a pasar ya a centrarnos en el naturalismo, en la puesta en escena de esos teatros naturalistas. Vale, y ahora os vamos a hablar de la puesta en escena del naturalismo, y para ello vamos a hablar de dos países en los que el naturalismo fue importante, como es el caso de Francia Y Rusia. Yo voy a hablar de Stanislavski, que lo que hace es que analiza a la burguesía de su época para poder llevarla en escena lo más objetivamente posible, y crea un método de interpretación basado en analizar los sentimientos y los pensamientos de los personajes para poder representarlos y crear en sí, pues eso, dicho personaje. Y lo último que hace es que crea el Teatro de Arte de Moscú en el 1898. Vale, y yo ahora os voy a hablar de André Antoine, que es este señor de aquí. En su teatro naturalista, André Antoine introdujo características como el quitar las candilejas, que son los foquillos que había arriba, y poner focos potentes en el suelo. También creó la cuarta pared, que eso evitaba que los personajes interactuaran con el público. Creó un teatro de conjunto, y con ello me refiero a que todos los personajes eran iguales, que ninguno tenía más voluptuosidad que otro. Y se fijó en la compañía de los Meminger. ¿Para qué? Para añadir
sillones a su escenografía, queriendo representar la sociedad burguesa de la época. También tengo que añadir que creó el Teatro Libre su compañía de teatro libre, en 1887. Una vez explicado qué es naturalismo, quién lo potenció y cómo se llevó a escena, queremos explicar el término wabi-sabi. Para explicar el por qué lo hemos enlazado todo al naturalismo llevado al teatro. El wabi-sabi es un arte característico de la cultura oriental en el cual ven lo perfecto en lo imperfecto. El wabi son las imperfecciones que se producen en la fabricación de un objeto. Y sabi es la belleza que ese objeto adquiere con el tiempo. Con lo cual el objeto es único y no hay otro igual. Hablando de la cultura occidental, nosotros tenemos la característica... Y aquí lo quiero decir todo con unos tecnicismos que me trago. En la cultura occidental vemos como generalmente nosotros damos más valor al sentimiento que encierra ese objeto que al objeto en sí. Por ejemplo, cuando se nos rompe el móvil, damos más sentimiento a lo que hemos perdido, tanto imágenes, vídeos como contactos, que al móvil en sí. Comparándolo con la cultura oriental, vemos como ellos le dan más valor a la estética. Por eso cuando se les rompe algo tratan de arreglarlo, porque no es a lo que el sentimiento que encierran, sino a la estética del objeto en sí. En resumen, podemos decir que ellos le dan más valor a la historia física del objeto que a lo que encierra. Sabiendo todo esto, enlazamos el wabi-sabi con el teatro naturalista por los siguientes motivos. Hemos enlazado el wabi-sabi con el naturalismo pensando que un actor no puede llegar a ser un buen actor si no entiende la historia o la relación de los objetos que hay en escena con su propio personaje. Un ejemplo de esto lo tenemos en la obra de la señorita Julia, en el símbolo de las botas del varón. El criado le da más valor simplemente por pertenecer a una persona de una clase social más alta que la suya. Por eso en la obra vemos repetidas veces la escena de él limpiando las botas. También tenemos que tener en cuenta los objetos que no aparecen en escena. Por ejemplo, si un personaje habla del anillo de su abuela, tenemos que saber qué sentimiento le produce ese objeto. Por ejemplo, si amor, felicidad, cariño, entusiasmo. Y esta cualidad de la que estamos hablando es una cualidad intrínseca del ser humano. Es decir, que nosotros, los seres humanos, por naturaleza, damos valor a las cosas. ¿Y es materialista este comportamiento? En nuestra opinión, creemos que realmente es imposible que un buen actor que quiera hacer un teatro naturalista no lleve a escena ese valor a las cosas para su personaje, ya que es inevitable, sea la cultura que sea, que le demos valor a algo físico, porque todo lo que nos rodea es físico, ya sea una planta, un palo o un iPhone, da igual lo caro o lo barato, da igual. Entonces, pues, hemos llegado a la conclusión de que un actor no puede pasar por alto ese valor que su personaje le da a las cosas que tiene en escena. Y bueno, pues ahora vamos a poner dos ejemplos de dos obras en las que, como la hemos representado nosotros cuatro, pues hemos encontrado pues ciertos personajes, igual que habría en muchísimas más obras, que efectivamente tienen esa relación con objetos que no serían los mismos si no se tiene en cuenta pues, esos objetos del personaje por la historia que para ellos conlleva. Y bueno, pues yo en mi caso voy a hablar de Dígaselo con Valium, de la obra de José Luis Alonso de Santos. Y yo voy a hablar de la jungla flamenca de Ausitoro. En el caso de Dígaselo con Valium, hay dos personajes en los que nos vamos a centrar, que son el matrimonio protagonista. En el caso de Gracia, la mujer, pues Gracia está todo el día tomándose Valium y entonces tiene siempre un bote de Valium con pastillas de Valium en el que no para de coger pastillas y tomárselas cada vez que está mal porque su matrimonio es un desastre. Entonces no puede ver el bote lejos, lo tiene todo el rato cerca, cuando se cabrea lo aprieta, cuando está mal lo coge. Y bueno, pues es importante efectivamente esa relación con el objeto. Y otro ejemplo es el marido, Jano, que en este caso tiene un ángel, una estatua de un ángel que hay en el salón, que es horrorosa para lo que el salón es, un salón muy moderno y la estatua es súper pomposa y fea, pero para él es su ángel, le encanta, tiene mucho significado porque además si él se cree más importante con ese ángel pomposo
y cada vez que pasa delante del ángel, lo mira, le cambia el tono, más ternura, cada vez que habla de él, pues efectivamente le cambia la cara, en fin, esas relaciones que hablábamos con los objetos. Yo voy a hablar ahora de la figura flamenca, en la que Mary y yo hacemos una escena y Selene otra. En la escena de Mary y mía representábamos a dos personajes que se llamaban Pisi y Patro, ¿vale? Que están tomando café. Pero no es simple hecho de tomar café, sino su botellita de anís. Porque la botellita de anís significa el ratito que tienen ellas para criticar, para hablar de la gente, sus cotilleos. Es más que, o sea, si esa botella de anís no está en ese rato no es el mismo. Luego también tenemos a... No, que te esperes. Por ejemplo, luego tenemos a Mari Pepi, que estaba en el banco. Y en el caso de Selene, interpretó el papel de Araceli en una parada de bus en un banco. Que ese banco no es que tenga valor sentimental, pero es el banco de siempre. El banco de la parada de autobús, donde se reúne la gente para cogerlo, donde hablan, donde charlan. Entonces, si ese banco no estuviese ahí, la escena tampoco sería lo mismo. Bueno, y estos han sido los dos ejemplos que hemos podido poner en plan hablando nosotras desde primera mano. Y, aunque seguro habrá muchísimos más. Y bueno, pues nada, así dejamos claro lo importante que es para el actor o actriz tener en cuenta esas relaciones con los objetos físicos y la historia que conllevan de su personaje en escena. ¿Te queda mucho? Y bueno, pues la verdad que lo que digo es que Y bueno, ya solo nos queda hablaros de algunos autores más representativos del naturalismo y algunas de sus obras. Y creemos que es conveniente destacar sobre todo a Anton Chekhov e Ibsen. Ibsen con Casa de Muñecas y Chekhov con El Jardín de las Cerezas. hemos destacado estas obras porque son las que hemos tratado en literatura, la verdad, y pues hemos visto bastante bien pues esa crítica social que se hace y nada, pues esas descripciones que la hacen naturalistas. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de Sillón Convexo. Esperemos que os haya gustado nuestra opinión sobre el naturalismo en el teatro y si tenéis alguna opinión o alguna duda, dejadla en comentarios. Ah, y que no se os olvide darle like y suscribirse. Y bueno, pues aquí tenemos la cajita de suscripción, información, Isabel, cajita de información, ¿vale? El vídeo de unas compañeras que nos puede servir mucho de obras naturalistas y bueno, pues los vídeos que nos han servido para enfocar el tema